el marco del ejercicio Salitre 2022 se dio inicio a la fase 3 del ejercicio libre LIBEX, que se desarrollará durante 5 días, en las cuales las tripulaciones deberán afrontar tareas aéreas ordenadas, bajo la modalidad de empleo de grandes fuerzas. Esta metodología implica la conformación de grupos de aeronaves que cumplen roles determinados dentro de cada tarea en función del cumplimiento de operaciones aéreas compuestas, en las cuales estarán inmersos en situaciones ficticias de conflicto. Día D más 4. Durante la jornada del viernes 14, las aeronaves participantes y pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, Fuerza Aérea Brasileña y Fuerza Aérea Argentina trabajaron de manera interrelacionada de acuerdo al cumplimiento de roles asignados. La misión del día fue dirigida por el comandante de misión a cargo de un F-16A de la FACH, que a su vez cumplió la función de atacante líder y fue escoltado por otra aeronave del mismo tipo. Aviones F-5M de Brasil también cumplieron este último rol mencionado, mientras que aviones cazabombarderos A-4AR e IA-63 Pampa III efectuaron tareas de interdicción aérea. De estos dos sistemas de armas, el primero cumplió el rol de secundar al comandante de misión. A su vez, fueron acompañados en las tareas de interdicción aérea por aviones de combate A-36 Toki del país trasandino. Por el lado de las tareas de apoyo al combate se desplegaron aeronaves KC-390 Millennium de Brasil y KC-135E Stratotanker de Chile en actividades de reabastecimiento en vuelo. Asimismo, un Boeing E-3D Sentry de la FACH efectuó tareas de alerta temprana y control aerotransportado. Finalmente, en el rol de las fuerzas enemigas se desplegaron aviones F-5 de la Fuerza Aérea Brasilera y aviones de combate chilenos F-16 y A-36, y un KC-130 Hércules como reabastecedor en vuelo.